Hernández. Muy bien, adelante mis queridos amigos, continuamos, está con nosotros Rodrigo Cabezas, vamos a ver si lo vuelvo a revisar acá está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿tú me escuchas? Sí, te estoy escuchando bien, perfectamente. Bueno, bienvenido al programa, muchísimas gracias. Voy a comenzar a preguntarte cosas porque estoy viendo Banco Central de Venezuela 39,01 hoy jueves 17, pero al lado hay una información del el índice nacional de precios del propio Banco Central que me dice que la inflación disminuyó en septiembre con respecto a agosto y continúa registrando mínimos históricos. Entonces, explícanos un poco cómo opera este mecanismo, que ahora tenemos una alza del tipo de cambio, pero la inflación está disminuyendo al mismo tiempo. ¿Cómo opera eso, Rodrigo? Bueno, gracias por la oportunidad de que conversemos sobre estos temas. Mira, lo objetivo, lo real, lo que no tiene discusión es que en este momento, eh, digamos, el entorno macroeconómico de Venezuela comienza a deteriorarse. La estabilización del tipo de cambio que se había logrado sobre la base de un anclaje de un anclaje cambiario que yo he denominado inhumano, porque el anclaje cambiario, mantener el tipo de cambio en estos últimos 2 años se ha hecho sobre la base de el salario real retenido en donde está y de una ausencia de crédito en el sistema financiero global. Pero ahora, por supuesto, hay dificultades, la demanda es mayor, la capacidad del Banco Central de Venezuela está en cuestión para sostener el tipo de cambio y ya hemos observado que independientemente de la moderación, el tipo de cambio este año, el que es el paralelo, se ha incrementado en un 20%. Si se fija en enero, el oficial con el paralelo de hoy es casi el 30%. ¿Por qué se debe esto? ¿Cuál es la situación que origina esta circunstancia que se está viviendo particularmente en septiembre, octubre, del deslizamiento del tipo de cambio? Bueno, se debe fundamentalmente a incapacidad del Banco Central, la política del Banco Central de quemar reservas internacionales ya no lo sostiene. Lamentablemente se quema reserva internacional o se gastan reservas internacionales. Este año ya ha colocado el Banco Central más de 4.000 millones de dólares, 4.120 millones de dólares para contener el tipo de cambio y no lo ha logrado. Se ha devaluado. Sí, se ha devaluado como lo hemos observado. Rodrigo. Pero al mismo tiempo observas cómo el Banco Central de Venezuela, esto es poco visto porque es un cuadro, un dato que está allí, como el Banco Central de Venezuela, de otra parte, y sigue inyectando esto que conoce más o menos el público como dinero inorgánico. Este mismísimo año se han incorporado al sistema económico de enero a esta fecha en la que tú y yo hablamos, 78.000 millones de bolívares creados por el Banco Central de Venezuela, un crecimiento de la liquidez monetaria de más del 120%, que también esa ola de bolívares en manos de particulares y luego de comercios que han logrado vender es una presión sobre el tipo de cambio, lo que amerita, con esto termino el primer comentario, lo que indica que hay una tendencia hacia el último trimestre de este año a que el tipo de cambio, el paralelo pueda estar en 50 o un poquito más y el tipo de cambio oficial eventualmente no se sabría con precisión, depende de lo que haga el Banco Central, pero no va a quedarse sino en torno a los 40, a los 42 bolívares del dólar. Mira, quisiera preguntarte una pregunta como pedagógica. Yamin, tengo un eco allí, por favor, ayúdame a intentar reducirlo. Entiendo, Rodrigo, que es problema de mi audio acá, porque tengo un rollo con el audio que voy a resolver ya. ¿Me estoy escuchando bien, Yamin? Hágame la señal. Ok, se quitó el eco. El Banco Central de Venezuela colocó en la banca 180 millones de dólares el lunes.
tú me estás diciendo están quemando reservas. ¿Dónde van a parar esos dólares y qué recibe el Banco Central de Venezuela a cambio de esos dólares? No lo escucho. Rodrigo, adelante, te escuchamos. Tú dijiste, este lunes el Banco Central colocó en la banca 180 millones de dólares para ser vendido a particular, sector privado. No a ti ni a mí, fundamentalmente ahí van los sectores privados y que tienen muchos bolívares. Pero lo que te quiero referir es que no son 180 millones de dólares, que mire, ahorita en el que tú y yo hablamos, el Banco Central ha quedado 4.120 millones de dólares. Y en los últimos 4 años, esta política para contener la inflación artificialmente con el anclaje cambiario ha gastado más de 15.000 millones de dólares. Algún día, cuando haya transparencia en los datos, se sabrá quién ha comprado los 15.000 millones de dólares en estos 5 años. Lo que quiero hacer referencia es que continúa la quema de dólares. Por un lado, te inyecto alguna vitamina en el brazo derecho, y en el brazo izquierdo te inyecto cianuro, aumentando la liquidez monetaria en bolívares en 120%. Por tanto, hoy está presionando la liquidez en bolívares al tipo de cambio y lo obliga a deslizarse. Y Banco Central de Venezuela, en este contexto macroeconómico difícil, pues no va a tener, en mi opinión, la capacidad de sostener el tipo de cambio. Ahora, como tú lo explicas, parece de anteojito, se ve tan fácil. ¿Por qué el gobierno continúa con esa práctica? ¿Cuál es la alternativa que tiene ante esa práctica de esa especie de círculo vicioso de quemar dólares y llenar el mercado de bolívares para que los bolívares sigan detrás de los dólares? Eso parece una cosa interminable. Bueno, porque el problema de la economía es global, es sistémico. Si los asesores que ellos tienen, que entiendo que son del Ecuador, les han dicho que solamente tienen que sostener la política económica sobre la base del anclaje cambiario para contener inflación, se les olvidó decir que lo básico de una política económica, lo sustentable de una política económica, la columna vertebral de una política económica de quienes están gobernando debería ser que crezca la economía. Y para que crezca la economía hay 2 variables, 2 pilares que tienen que ir juntos: consumo e inversión. Cuando tú el consumo lo tienes retraído, el año pasado creció negativamente el consumo, este año no crecerá más del 1%, porque los salarios están donde están, porque la capacidad de compra y la capacidad de demanda está donde está, muy crítica. El que nos esté viendo, que sea trabajador, que sea funcionario público, profesor universitario o enfermero, policía, sabe lo que estamos refiriendo en relación al salario. Y del otro lado tiene la inversión que representa apenas hoy el 4% del PIB. Mira, y esa cifra que, bueno, América Latina es el 20%, acá al lado en Colombia es el 20%, en Brasil en México y Brasil es el 20%, en China es el 42%, aquí es el 4%. Entonces tienes un crecimiento, ¿verdad?, que debería destinar al crecimiento, a la inversión y al consumo esos 15.000 millones de dólares que has gastado en estos 4 años. Alguien le dijo que lo que tenía era que quemarlo. Por supuesto, al quemarlo, básicamente, eso está, cuando me preguntaba quién lo tiene, eso básicamente ha alimentado al sector terciario de la economía, al comercio, no a la industria ni a la agricultura. Al sector Estás hablando a los importadores, básicamente, ¿no? Exactamente, correctísimo, compañero economista Juan Carlos Fernández. Se ha abultado cuando tú observas el producto, el cuerpo económico venezolano, te lo explico. Cuando observas el cuerpo económico venezolano, vale decir, la agricultura, la agroindustria, la industria y el sector terciario, es decir, el sector comercio y los servicios, el sector comercio y los servicios es hoy casi el 60% del cuerpo. Es decir, que tienes un cuerpo con un abdomen gigantesco, donde no hay valor agregado básicamente a la economía. Deberíamos alegrarnos si la agricultura, la agroindustria y la industria manufacturera, la grande, la pequeña y la mediana, estén produciendo. Entonces tienes una distorsión muy grande. ¿Están creciendo? Sí, las farmacias, tú la ves, bueno, todas incluso con una reingeniería, porque ya en las farmacias no se vende solamente medicina, sino también harina pan o chocolates, etcétera. Están creciendo los restaurantes, sí, están creciendo las discotecas, sí, están creciendo los servicios en general, estupendo, la venta de alimentos,
en general. Pues eso, por supuesto, al realizarse en bolívares, esos comerciantes que en general importan el 90% de sus insumos, pues se voltean inmediatamente con los bolívares que tienen y los bolívares que generados por el Banco Central contra el tipo de cambio. Y por eso es que se ha presentado este deslizamiento en este tiempo. Rodrigo, permíteme un segundo. Te voy a pedir dos cosas. Que me des una oportunidad de continuar conversando contigo para el siguiente segmento. Dos, si puedes subirle un poquito volumen a tu micrófono para que nos llegue mejor el audio con mayor volumen. Y te voy a preguntar al retorno una cosa que para mí es de anteojito, digamos. Yo que no soy economista, pero he sido exportador. Durante muchos años de mi vida me dediqué a la exportación. Hoy tenemos 3 Panamá, 3 Uruguay, 3 Paraguay de venezolanos fuera de Venezuela que bien podían consumir productos venezolanos. O sea, una estrategia mínima para un mercado que es cuasi cautivo porque les gusta consumir los productos de su país, te ayudaría a manejar, a aumentar la agroindustria, a manejar, a aumentar la cantidad de procesos industriales, el tamaño de la industria y tendrías un mercado más o menos cautivo. Pero, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de estos economistas? Entiendo que Maduro de economía no debe saber mucho, pero esos economistas ecuatorianos, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de ellos? Es un problema ideológico. Al retorno con Rodrigo Cabeza. Cierra el segmento de Belín. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Estamos conversando con Rodrigo Cabezas, economista, profesor. Yo no sé si ya es emérito, pero tiene años dando clases en la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia y además de conocimientos amplísimos de la política y de la política económica. Rodrigo, en medio de mi ignorancia en esa materia económica, yo pienso, bueno, pero si yo fuese la gente de Café Imperial, en vez de vender café en grano al exterior, molería y envasaría Café Imperial para que todos los maracuchos que estén fuera de Venezuela compren el café que han comprado toda la vida. O sea, tenemos como una ventaja comparativa que es un mercado. Eso lo ha sabido bien aprovechar Polar, pero Polar ha montado plantas fuera del país y no está procesando maíz venezolano, sino maíz blanco de otros países. ¿Cómo hacer para convertir esa palanca en una posibilidad de crecimiento agroindustrial e industrial? Bien, mira, sigo dando clases, es una pasión irreductible. En mi escuela de economía de la Universidad del Zulia, sigo de profesor activo y invitado también a una clase de posgrado. Este sábado dimos una clase de posgrado en el doctorado. Pero bien, te voy a responder, pero permíteme, había un comentario y una sugerencia interesante de la compañera periodista con relación a lo que acaba de decir una de las voceras del gobierno, de que aquí se creó una nueva economía productiva. A ver, las exportaciones petroleras de Venezuela el año pasado y este año, que alcanzan unos 16.000, 17.000 millones de dólares, el 80% de los ingresos de esas exportaciones son petroleras. Nada ha cambiado en relación a la llamada diversificación del aparato productivo, y de los cuales ya este año más o menos de las exportaciones, por razones de la incorporación de la Chevron por las licencias, el 40% de lo que estamos exportando se lo estamos exportando al imperialismo norteamericano, a los Estados Unidos de Norteamérica, que nos están dando este año y el año anterior el flujo de dólares más importante. Luego, el ingreso que el gobierno recibe, la tesorería de la nación recibe este año, el 68% de los ingresos provienen de la industria petrolera, transmitido por supuesto en bolívares a la tesorería de la nación. ¿Qué ha cambiado con relación al capitalismo rentístico petrolero? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y cuando tú observas además que el Banco Central de Venezuela emite 120% de liquidez, 78.000 millones de bolívares este año, y lo mete a la economía
que es dinero de la nada, que no viene de la agricultura ni de la industria, ni siquiera del sector comercio, de ningún sector, de la nada, como diría Wong Mises. ¿Cómo es que esto ha cambiado hacia una economía productiva? Nos hemos achicado de tal manera, incluso el crédito del que tú sé que conoces como empresario, el crédito bancario en Venezuela este año, ahorita, en el momento en que tú y yo hablamos, está, calculado en bolívares, según la Superintendencia de Bancos, es de 1.990 millones de dólares. Han entregado de enero a julio o agosto, han entregado, no, han dado créditos por un monto de 1.900 millones de dólares. Pero compáralo, porque en economía sin comparación, si no comparas no hay ciencia. Ese crédito de 1.900 tú lo tienes que comparar con el de Chile. ¿Tú sabes cuál es la cartera de crédito en Chile al sector privado? 240.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto la cartera en Colombia, nuestro país vecino? Supera los 100.000 millones de dólares de crédito. Son economías incomparables porque nuestra economía es una economía absolutamente chiquita, pequeña. Somos la sexta o séptima economía de América Latina. Respondo a eso. No hay ningún aparato productivo distinto. Todo lo contrario, el capitalismo que ha administrado el señor Nicolás Maduro es el más desigual, el más empobrecido de todos. Y luego lo otro, tú dices, en este contexto, Juan Carlos, no hay ninguna posibilidad de una política de exportación, de diversificación distinta al petróleo, de exportaciones distintas al petróleo, que tenga éxito. Porque esta economía, desde el punto de vista financiero, a los efectos de financiarse, está totalmente aislada, bloqueada en ese sentido. No tenemos acceso a una cosa tan sensible para un empresario que las cartas crédito, porque no las tenemos, no es posible. Y por supuesto las sanciones norteamericanas nos afectan negativamente. No hay una condición, digamos, de seguridad jurídica para que se recupere una cosa clave para la actividad económica y mucho más para las importaciones, que es el que tengamos un crecimiento sustentable de la inversión. No lo veo por ningún lado. Te repito, el indicador de inversión está en 4% del tamaño de la economía, que si lo comparo de nuevo con Chile, en Chile es el 20%, en Colombia es el 19%, en México es casi el 22%, aquí es el 4%. Entonces, las estrecheces de la economía venezolana no permiten el que haya una exportación sustentable. Alguna que otra se recuperará. Hemos vendido un poco más de ron, una empresa que vende ron en el exterior, los camarones, pero hasta allí llega el cuento de la diversificación de las exportaciones. Mira, para el retorno, para el siguiente segmento, te quiero dejar la siguiente pregunta. Yo vi una entrevista que le hizo Pedro Pablo Peñalosa al señor Bellutini, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Lo primero que dijo, bueno, me parece como natural, los empresarios no nos queremos meter en política, no, me abstengo a participar en política y a opinar en política, pero hay política económica que sí afecta a los empresarios, aunque Bellutini insinuó que los empresarios venezolanos están chévere cambur ping-pong con el gobierno de Maduro. Hoy el presidente de Fedecámaras ha pedido que se cambie la ley del trabajo, que haya un cambio o una reforma de la ley del trabajo para eliminar el sistema prestacional y regresar a un nuevo o iniciar un nuevo sistema de pago de salarios en Venezuela. Quiero conversar contigo sobre... Estamos bien, continuamos con Rodrigo Cabeza. Le decía que en una entrevista que le leía al presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, pues los empresarios están contentos con los avances en materia económica y solicitan un cambio en la ley del trabajo. Es lo que les importa y tú me dirás si eso es bueno o malo o regular o contrario, qué es lo que tú piensas de eso, que es el régimen prestacional en Venezuela para pagar bajo otros mecanismos, por hora, por día, por mes, no sé cómo piensan los empresarios que se puede pagar a los trabajadores venezolanos, Rodrigo. Bueno, mira, por eso es que luchamos, Juan Carlos, para que las democracias plenas haya posibilidad de debate, de discusión, pero que también haya actores que defiendan sus intereses. A mí no me sorprende para nada, me parece hasta lógico que los señores de Fedecámara puedan reclamar
una reforma de tipo laboral que les beneficie. Me agradaría que haya un movimiento obrero poderoso, un movimiento sindical poderoso, un movimiento progresista poderoso, que se coloque al lado también de los trabajadores y de su derecho constitucional humano a tener un ingreso suficiente. Una reforma del sistema laboral, ¿para qué? Si en estos 10 años el sistema de seguridad social de los trabajadores venezolanos fue destruido. Aquí no hay pago de prestaciones sociales sobre la base de lo que está establecido en la ley del trabajo, porque el salario real lo han sostenido en el piso. Hoy el salario real es menos de $3 por la devaluación de estas 2 semanas. Tú observas que no hay discusión de las llamadas convenciones colectivas, las destruyeron. No hay escala de salarios en el mundo de los trabajadores. No hay sindicatos con libertad en ejercicio de sus funciones. El sistema de seguridad que era el seguro social literalmente no presta tal seguro. Y las pensiones y jubilaciones, oye, por favor, no son más bien humanas porque no se puede. Alguien me decía una vez, mire, es que el nuevo gobierno, distinto a Maduro, debe hacer un ajuste fiscal. Yo le decía, mira, cuando yo fui ministro de Finanzas, yo administré un presupuesto de la nación que en términos de dólares era 67.000 millones de dólares. El que hoy está administrando el gobierno de Maduro está en 8.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué ajuste más vas a provocar? Es decir, ¿cómo vas a reducir más el gasto público? ¿A quién le vas a quitar en el gasto público? ¿Vas a decirle a los trabajadores que ganen menos? Por favor, está bien, propónganlo, pueden proponerlo, pero siempre habrá, frente a el intento de establecer relaciones absolutamente desiguales e injustas en el proceso productivo, quien defienda al mundo del trabajo. Rodrigo, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Ajá. Háblame, te quería hacer una pregunta que va a sonar un tanto extraña. ¿Se parece la política económica de Nicolás Maduro a la política económica del presidente Milei? Quiere decir, presionar, trabajar para que haya un crecimiento económico, pero como sacándole la sangre a los trabajadores y a los pensionados, y que ese sea el combustible para el crecimiento económico. Bueno, hay 2 maneras de pensar distintas, ¿no? En la retórica, Milei lo ha dicho, no lo estoy criticando. Él se ha anunciado como un neoliberal extremo, un hombre de derecha, etcétera, y cuestionador profundo de la izquierda. Y el señor Maduro, pues se presenta como, entre comillas, de izquierda progresista. Pero cuando tú vas a lo concreto y respondo a tu pregunta, tú observas comportamiento de la política económica en Argentina y en Venezuela con relación al tratamiento del salario real de los trabajadores. Es exactamente igual en relación a ellos, a esa política. Allá hay en este momento una contracción del salario significativa, una inflación importantísima, devaluaciones importantísimas del tipo de cambio, algo absolutamente parecido a lo que está ocurriendo. Por lo menos en lo que se refiere al tratamiento del mundo del trabajo, es exactamente igual, 1 a 1. La mitad del presupuesto, una discusión sobre la privatización universitaria. Entonces, y las universidades venezolanas las poncharon hace mucho rato, están sobreviviendo porque son realmente prácticamente heroicas sus acciones, pero ahí también encuentro yo alguna similitud. Te escucho. De Argentina, porque aun cuando un gobierno de la naturaleza que lo tiene, en el caso de Milei, de liberalismo extremo, también hay fuerzas en la Universidad Argentina y 2 manifestaciones gigantísimas de trabajadores, empleados, estudiantes, obreros, y el Congreso de la República, hace menos de 15 o 20 días, acaba de aprobar una ley para hacer un ajuste en el salario de los profesores universitarios, de los empleados universitarios, aumentándoles por ley un 6% en su salario.
y el gobierno anuncia que lo va a vetar, pero todo indica que el Congreso se va a mantener firme. ¿Cuál es la envidia? Que nuestra universidad ha sido achicopalada, nuestras universidades están en minusvalía, batallando, como tú dices, para sostenernos a las puertas abiertas, pero con presupuestos que representan en términos reales a los que tenían, no más del 10% de lo que teníamos. Y los salarios cancelados ahora por el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas o el Banco Central. Esto. Ahora, la pregunta, ya como finalizando esta entrevista, Rodrigo, ¿hay salida económica con Maduro en el poder o ya la experiencia dice que ellos no tienen ninguna intención de cambiar hacia una apertura y a un mejoramiento de las relaciones con factores económicos internacionales que abren la puerta a la economía venezolana? Oye, se me olvidaba un dato de la relación universitaria Argentina-Venezuela, que te lo quiero dar, que me involucra mucho a mí como profesor universitario. El salario promedio de los profesores universitarios de Argentina, aún cayendo como ha caído en estos 2 años, es de aproximadamente el promedio $1.600. El salario promedio de los profesores universitarios venezolanos es de $300. Te respondo la última pregunta. En cualquier escuela de economía del planeta Tierra, en Argentina o en Londres o en Nueva York o en la China o aquí en Venezuela, se aprende cuando se discute política económica que el primer prerequisito para el éxito de una política económica es que haya estabilidad política, social y garantías jurídicas para la inversión. No está garantizado en estos años eso que la política económica reclama como un prerequisito para que crezca la inversión y para que crezca el consumo. Si le agregas que además la economía venezolana está literalmente expulsada de la globalización, expulsada del sistema financiero global, sin posibilidad de que nos sentemos en la silla del Fondo Monetario Internacional, que es nuestra, en la del Banco Mundial, que es nuestra, en la del Banco Interamericano de Desarrollo, que es nuestra, sin posibilidad de ir a Wall Street, la bolsa de Nueva York, para colocar un bono. Obviamente, tú ves que la mirada hacia el futuro de la economía venezolana, bajo la conducción de quienes hoy gobiernan, es tremendamente estrecha y estamos condenados a ser una economía que hace 9 años era de 350.000 millones de dólares de tamaño, a una economía que hoy es 60.000 millones de dólares de tamaño. Bueno, otra pregunta, una ñapita, diría yo. El señor Donald Trump acaba de decir hoy que si gana las elecciones a los países que entren en el mundo de los BRICS, que afectan el valor de reserva que tendría el dólar, les va a aplicar un arancel del 100% a todos estos productos. Yo no sé si te tomas unos minuticos para que nos explique qué es el BRIC, cuál es esa cúpula protectora que tienen los Estados Unidos con respecto al dólar, por qué esa amenaza tan fuerte del señor Trump, que de ganar él y de entrar Venezuela a los BRIC dejaría por fuera al petróleo venezolano con un arancel del 100%. Te escuchamos. Yo creo que eso es impracticable. Sería una violación flagrante en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. No se puede establecer un arancel de 100% si no tienes una justificación entre, digamos, el sistema financiero y comercial internacional. Es una barbaridad. Yo creo que es un anuncio de campaña. Tengo entendido que él ha dicho muchas cosas que después no cumple. No le doy ninguna credibilidad a eso, no tiene absolutamente ningún sentido que él establezca. Por ejemplo, en los BRIC está China, está Rusia también y está la India, pero está China. Con China ellos desarrollan cerca del 30% de su comercio exterior. China y Estados Unidos se pelean y son regímenes, uno democrático y el otro dictatorial, como sabemos, pero comercio de exportaciones e importaciones todos los días, a toda la hora, está llegando
cerca de un billón de dólares. Establecer 100% de aranceles no le encuentro ningún sentido. Será simplemente un anuncio de campaña, nada más. A los BRIC. Venezuela entre los BRIC. No sé si me escuchaste, Rodrigo. La pregunta es si estás de acuerdo con que Venezuela entre al mundo de los BRIC. Mira, yo estoy de acuerdo que todo proceso de integración económica y política donde tengamos posibilidades de expandir nuestras posibilidades económicas, debemos hacerlo. La solicitud de entrar en los BRIC me parece interesante, pero deberíamos resolver primero nuestra mirada al continente. Vamos a recomponer primero con Mercosur, donde estamos en este momento excluidos. Entonces allí podríamos trabajar con Brasil, que es miembro de los BRIC, una participación, digamos, acordada en cooperativa, en cooperación con Brasil. Me gustaría resolver el tema de Mercosur y, por supuesto, yo creo que el mundo globalizado tiende a este tipo de bloques económicos. Ya está el más grande, que es la Unión Europea, con experiencia exitosa. Los BRIC también. El mundo asiático está avanzando en esa dirección. Hay acuerdos transatlánticos de comercio. En la medida en que podamos incorporarnos a la globalización, claro que sí. Rodrigo, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. Nuestro abrazo para ti, nuestro cariño de siempre. Un fuerte abrazo a Rodrigo